Aunque la renuncia al consulado sorprendió a senadores y ciudadanos, no es creíble que Augusto actuara así, arrastrado por un impulso momentáneo. Si bien no se sabe exactamente por qué dejó la magistratura que llevaba desempeñando desde el año 31, es posible que quisiera abrir el puesto a más miembros de la élite senatorial para tenerlos de su parte. El problema era cómo hacerlo conservando íntegro su poder. Su solución fue que algunos senadores, manipulados por él, sugirieran una serie de medidas a este respecto. Los demás aceptaron aquellas propuestas presuntamente espontáneas. La primera medida que se aprobó fue ampliar el imperium proconsular de Augusto, que se convirtió en permanente y se definió como maius, es decir, superior. De modo que cuando Augusto viajaba a una provincia gobernada por otro magistrado, este quedaba automáticamente sometido a su autoridad. Esto le garantizaba el dominio en todos los territorios del imperio. Recordemos que desde el año 36 a.C. ya poseía uno de los atributos de los tribunos de la plebe, las sacrosanctitas, que hacía inviolable su persona. Y fue siguiendo este camino que en el año 23 a.C. consiguió que se le otorgaran los demás, por lo que ya podía convocar reuniones del Senado, de los comicios y proponer leyes. Así el Imperium Maius le permitía controlar las provincias y la potestad del tribuno hacer lo propio con la ciudad de Roma, por las distintas muestras de cercanía que Augusto mostraba con el pueblo, por lo generoso que era con su dinero y porque todo el mundo entendía que le debían la paz que disfrutaba Roma. El príncipe era tan querido como temido por los ciudadanos. El hijo adoptivo de César había aprendido a controlar a la plebe de tal modo que ésta le rogaba que permaneciera en el poder, como cuando los votantes se empecinaban en votar a Augusto como cónsul, aun siendo conscientes de que él no se presentaba al puesto y de que eso anulaba sus votos. En otoño del año 22 a.C., Augusto emprendió un largo viaje por Oriente. Su mayor éxito en este viaje fue conseguir que Frates, rey de Partia, le devolviera las águilas y estandartes arrebatados en diversas campañas, a cambio de diversas concesiones diplomáticas. Las enseñas fueron ofrecidas en el templo de Marte Vengador. Ofrecérselos a esta divinidad suponía que Augusto realmente había vengado las derrotas pasadas, haciendo a los partos morder el polvo. Terminado el viaje, Augusto regresó a Roma en octubre del año 19, donde se le concedió un nuevo poder vitalicio que sumará a los que ya poseía, el Imperium de Cónsul. A estas alturas, poseía las atribuciones combinadas de un tribuno y de un cónsul dentro de la ciudad, a las que se unía la autoridad de un procónsul superior a los de los demás gobernadores en las provincias. Todavía recibiría más honores, pues en el año 13 a.C. falleció Lépido, dejando vacante el puesto de Pontifex Maximus, y el elegido para ocuparlo fue Augusto, que añadió a sus atribuciones convertirse en cabeza de la religión romana. Entre todos los títulos recibidos, hubo uno que fue el que más lo emocionó, el de Padre de la Patria, que recibió en el año 2 a.C. por iniciativa tanto del pueblo como de los senadores. Recibir aquel honor que antes que él había ostentado César conmovió a Augusto. Con ojos llenos de lágrimas dijo: «Con esto he colmado mis deseos, senadores. ¿Qué más puedo pedir a los dioses inmortales? Salvo que este consenso vuestro se mantenga hasta el final de mis días». A estas alturas de su vida, aquel reconocimiento le compensaba por los desvelos, los trabajos y los viajes interminables. Sin embargo, quizá no bastaba para contrarrestar las pérdidas y decepciones que había sufrido y seguía sufriendo en el seno de su propia familia, relacionadas con una cuestión vital que inquietaba a todos en Roma. ¿Qué ocurriría cuando Augusto faltara? Entre los candidatos se encontraba su sobrino Marcelo. Augusto se había ocupado de la formación del muchacho desde cuando solo tenía 16 años. Lo había llevado a la campaña contra los cántaros como tribuno militar. Augusto debía ver algo en aquel muchacho, pues lo convirtió en su yerno 4 años después. Por mucho que apreciara a Marcelo, Augusto solo podía adoptarlo o hacerlo heredero, pero no designarlo sucesor. Lo que sí estaba en su mano era recomendar a una persona al Senado y al pueblo para que estos le otorgaran las mismas atribuciones. Sin embargo, la carrera del joven no avanzó más. La epidemia que empezó a asolar Italia a finales del año 23 a.C. se abatió contra él, y este no tardó en morir. 2 años después de que Julia enviudara, Augusto le hizo casar con Agripa. Convertirse en yerno del princeps elevó a Agripa a lo más alto del estado, ya que además se le otorgaron poderes similares a los de su suegro y amigo. De su matrimonio con Julia verían nacer 4 hijos: Cayo, Julia la menor, Lucio y Agripina la mayor. Augusto no tardó en adoptar como hijos a sus 2 nietos varones, Cayo y Lucio.
Desde entonces, los muchachos pasaron con Augusto la mayor parte del tiempo. El princeps en persona se encargó de su educación, enseñándoles a escribir y a leer. Pese a la predilección que mostraba hacia Cayo y Lucio, Agripa seguía pareciendo el candidato más claro para suceder a Augusto. Pero de manera inesperada, el mejor amigo de Augusto enfermó y falleció. No mucho después, su esposa Julia daría a luz a un quinto hijo que, por las circunstancias de su nacimiento, fue conocido como Agripa Póstumo. La desgracia no tardaría en presentarse nuevamente. En el año 2 después de Cristo, Lucio enfermó y murió en su marcha a Hispania, y 2 años después también fallecería Cayo por una herida sufrida durante una campaña en Armenia. El único nieto varón que le quedaba ahora a Augusto era Agripa Póstumo, que tenía 15 años y mostraba una conducta descontrolada que lo desaconsejaba para cualquier responsabilidad. Descontando candidatos, Augusto no tuvo más remedio que hacer caso a su esposa Livia, que le sugirió que recurriera a Tiberio, su hijastro, de quien adoptó como hijo en el año 4. Tiberio demostró que el destino de los hombres depende en gran parte de encontrarse en el lugar adecuado en el momento oportuno. Jamás había sido el candidato favorito de Augusto para sucederlo, pero era el único disponible. Ese mismo año, Tiberio tomó el mando de las legiones de Germania. 2 años después, Augusto le encomendó una ambiciosa operación destinada a someter toda la vasta y boscosa región que se extendía entre el Rin y el Elba. Tal vez lo había logrado, pero justo entonces estalló una revuelta en Iliria, por lo que Tiberio, para sofocarla, tuvo que combatir allí en una campaña que se prolongó varios años. Mientras tanto, no se habían producido graves problemas en Germania, por lo que la impresión que tenía Augusto era que la región se estaba pacificando paulatinamente, que pronto pasaría a ser una provincia romana más, pero sus planes no se cumplieron. El culpable fue el líder germano llamado Arminio. Durante meses se ganó la confianza del legado de Augusto en Germania, Quintilio Varo, mientras a sus espaldas se dedicaba a poner de acuerdo a diversas tribus para asegurarse la independencia de Roma. En el año 9 convenció a Varo de que se había producido una rebelión en el norte de Germania. El legado se puso en marcha, ignorante de que todo era una trampa bien elaborada. Arminio y sus guerreros tendieron la celada en el paraje conocido como Bosque de Teutoburgo. Cuando las tropas de Varo pasaron por allí, los germanos empezaron a lanzar ataques constantes a lo largo de toda la columna de marcha. La batalla se convirtió en una serie de ofensivas y emboscadas que duró 3 días. Cuando comprendió que todo estaba perdido, Varo se suicidó arrojándose sobre su espada. El resultado final fue la aniquilación de las 3 legiones y las tropas que las acompañaban, más la pérdida de las 3 águilas. Eso suponía la destrucción de más de un 10% de todo el ejército imperial. Afortunadamente para Roma, la desesperación de Augusto, que ya contaba con más de 70 años, no bloqueó su capacidad de decisión. El princeps se apresuró a tomar medidas como ampliar el servicio de los legionarios en activo, llamar a filas de nuevo a veteranos e incluso adquirir esclavos para darles la libertad y convertirlos en soldados. Aquello contuvo el peligro por el momento. Después, en los años siguientes, Tiberio y su sobrino Germánico llevaron a cabo varias campañas más allá del Rin, frontera definitiva con Germania, pues el desastre lo había convencido de que era mejor consolidar las conquistas que poseía Roma que tratar de ampliarlas. El desastre de Varo contribuyó a la decadencia física de Augusto, que no se veía capaz de mantener el ritmo de trabajo y relaciones sociales del pasado. En el verano del año 13, Tiberio debía marchar a Iliria para una nueva campaña militar. Augusto y Livia lo acompañaron parte del camino hasta Neápolis. Desde allí, tras despedirse de Tiberio, el matrimonio emprendió regreso a Roma, pero a la altura de Nola, el príncipe se encontró mal de repente, por lo que no le quedó más remedio que detenerse para guardar cama en la misma villa familiar donde había muerto su padre. Tiberio fue avisado a tiempo y regresó a Nola, donde se reunió con su padre adoptivo y mantuvo con él una larga conversación sobre cuestiones de estado. Cuando Tiberio se marchó, el príncipe comentó: «Pobre pueblo romano, que va a ser masticado por esas mandíbulas tan lentas». Pese a que dejaba al hijo de Livia como heredero y sucesor, Augusto seguía sin simpatizar con aquel hombre de conversación monótona. Cerca de la muerte, Augusto hizo un repaso de su vida. Curiosamente, lo que más se enorgulleció fue de su labor como constructor. «Recibí una Roma de adobe y ladrillo, y os la dejo de mármol», comentó. Después pidió un espejo y tras estudiar su rostro, hizo que lo peinaran y afeitaran. Una vez así calado, se despidió de sus allegados con una de las frases póstumas más célebres de la historia: «Si ha representado bien el papel de la vida y si os gustó la comedia, aplaudid». Así murió Augusto el 19 de agosto del año 14.
Mientras el Senado se reunía para escuchar el testamento de Augusto, el cortejo fúnebre de este se encaminó hacia Roma. Por todo el camino la gente salía al paso para manifestar su respeto al princeps muerto. Ya en Roma se celebró un ritual en el foro. Diversos actores llevaron máscara de los antepasados de Augusto, incluso de otros grandes personajes de la historia de Roma, como Pompeyo o el mismísimo Rómulo, demostrando así que ellos también homenajeaban al difunto al que se consideraba segundo fundador de la ciudad. El cadáver permanecía tapado, pero encima había una imagen suya en cera que lo mostraba con un uniforme de general victorioso. Primero Tiberio y después su hijo Druso pronunciaron sendos elogios fúnebres. Después, el cadáver fue llevado al campo de Marte. Allí había una pira que los pretorianos encendieron con sus antorchas. Al mismo tiempo que se alzaban las llamas, fue soltada un águila que voló hacia las alturas, simbolizando la subida del espíritu de Augusto para reunirse con los dioses, entre ellos su padre, el divino César. Días después, el 17 de septiembre, se celebró una sesión del Senado en la que se declaraba oficialmente Dios a Augusto, por lo que desde aquel momento Tiberio se convertía en Divi Filius, como lo había sido el propio Augusto en vida. La transición de poder transcurrió sin problemas. Nadie quería regresar a los tiempos de las guerras civiles, de los que apenas quedaban supervivientes. Por otra parte, Tiberio ya había ido acumulando atribuciones hasta convertirse de hecho en un segundo princeps. Ahora, a la muerte de Augusto, pasó a ser el primero y único princeps. De esta manera se confirmaba la continuidad de un nuevo régimen que, aunque mantuviera el nombre de res pública, era en realidad algo nuevo, conocido por los historiadores y por el gran público como el Imperio Romano. Pocas obras han sido tan duraderas en el tiempo como la de Augusto, el hombre que empezó siendo un señor de la guerra con tanta ambición como pocos escrúpulos, y que terminó siendo un estadista y un gobernante benévolo, cuya muerte lloró todo el pueblo romano. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.